Hola compañeros, muy buenos días. El día de hoy, déjenme prender la cámara para saludarlos. El día de hoy tenemos la clase número 3 de la guía 3 y sería la segunda mitad de esta guía. El día de ayer estuvimos viendo por ahí algunos conceptos, algo de información. Les recuerdo que los materiales utilizados en estas presentaciones, en estas clases, no son de mi autoría, están en Google, están en YouTube y los utilizamos para fines pedagógicos. Por eso es que utilizo algunos videos, algunas diapositivas, algunas imágenes, con la finalidad de que para ustedes sea más entendible esta materia que estamos viendo, que se llama Matemáticas y Representaciones del Sistema, que si nosotros lo traducimos a materias de la escuela, pues estamos hablando de las matemáticas y de la física en sí. Muy bien, entonces con el permiso de ustedes voy a apagar la cámara y vamos a darle play a esta información que es muy importante para que ustedes, por favor, estudien, revisen, vean, ¿ok? Y si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber a través de los chats de WhatsApp, bueno, a través del chat de WhatsApp. Aquí les dejo entonces esta clase. Muy bien. Vamos a empezar también con un poquito de información que es referente a lo que vamos a ver el día de hoy. La diferencia entre la temperatura y el calor. Normalmente nosotros decimos, híjole, la temperatura está muy alta, hace mucho calor y relacionamos la una con la otra y efectivamente tienen una relación, pero también existe una diferencia entre ellos. La temperatura de un objeto se define como el promedio de la energía cinética. El concepto de energía cinética se abordó en la unidad 1. La energía cinética es aquella cuando están en movimiento. De las moléculas que están en movimiento, las moléculas del objeto, que componen al objeto. Debido a que la energía cinética de una molécula está relacionada con su rapidez, podemos interpretar la temperatura como la medida que nos indica qué tan rápido se mueven las moléculas en promedio. Esto no quiere decir que las moléculas se muevan todas con la misma rapidez. Ojo, son independientes. Habrá las que se muevan más lentamente o más rápidamente. El promedio solo da un valor representativo de la rapidez de todo el conjunto de moléculas. Por otro lado, el concepto de calor involucra por fuerza la interacción de dos objetos con temperatura distinta y se refiere a un intercambio de energía. Un termómetro es un instrumento que permite medir la temperatura de manera indirecta. El secreto consiste en construir aparatos con materiales que tengan una variable física fácil de medir, cuya dependencia con la temperatura sea directamente proporcional. Existen dos escalas relativas que son las más conocidas, los Celsius y los Fahrenheit, aunque para fines prácticos en la ciencia y en la industria, la, las temperaturas absolutas se miden en Kelvin, que son, hay una manera de transformar pues de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, y esta es a su vez Fahrenheit. Dice entonces que menos 273 grados centígrados es lo mismo que menos 459 grados Fahrenheit. Los 0 grados en Celsius son 32 grados Fahrenheit y los 100 grados centígrados son 212 grados Fahrenheit. A veces escuchamos que, por ejemplo, nosotros que vivimos en frontera, en Estados Unidos, se utiliza la escala Fahrenheit. En México se utilizan los Celsius. Entonces nosotros sabemos que las temperaturas de Mexicali llegan hasta 50, 52, 54 grados centígrados, pero eso se transforma a 130 y tantos o 120 y tantos grados Fahrenheit, que es mucha la diferencia. La escala Fahrenheit se dice que el físico alemán Gabriel Fahrenheit, quien propuso la escala en 1724, usó como referencia dos fenómenos en su escala. El primero, la temperatura de una mezcla de agua, cloruro de amonio y hielo para el cero en la escala, 0 grados Fahrenheit. El segundo, la temperatura del cuerpo humano, a la que asignó el 96 grados Fahrenheit.
Después de registrar estas temperaturas en un termómetro de mercurio, el intervalo se divide en 12 secciones y cada una de estas, a su vez, en 8 subsecciones iguales. De esta forma se obtiene un grado Fahrenheit. ¿Sí? Es un poquito como raro, irregular. Recordemos que esta persona pues era alemana. Celsius. Entre 1948, antes de 1948, perdón, esta escala era conocida como centígrada. Sin embargo, ese nombre se desechó y actualmente se conoce como escala Celsius. 22 grados Celsius se debe leer como 22 grados Celsius. Para elaborar esta escala se toma como cero, la temperatura de congelación del agua pura a nivel del mar. Acuérdense, bueno, de hecho lo vamos a ver hoy. Tiene mucho que ver las temperaturas con las presiones. Dependiendo de la altura en el planeta Tierra, tiene que ver con las temperaturas, ¿ok? Para elaborar esta escala se toma entonces como 0 grados Celsius la temperatura de congelación del agua pura al nivel del mar y se toma como 100 grados Celsius la temperatura de ebullición cuando hierve el agua. El agua pura también al nivel del mar. Tras registrar estas dos temperaturas en un termómetro, el intervalo que resulta se divide en 100 partes iguales, de ahí viene la palabra centígrados, ¿sí? Porque son 100, pero ya desde hace un tiempo para acá se les llama Celsius. Y aquí está el cuadro comparativo entre la una y la otra. En Fahrenheit, su temperatura menor es la temperatura de la mezcla de agua, cloruro de amonio y hielo a 100 grados Fahrenheit. La temperatura mayor es la temperatura del cuerpo humano. Se divide en 12 secciones y esta a la vez en 8 subsecciones. Y cada una de ellas es 1 grado Fahrenheit. Y en la escala Celsius, la temperatura más baja es el grado 0 Celsius, que es el punto de congelación del agua. Y la temperatura más grande es la temperatura de 100 grados Celsius a la temperatura a la que hierve el agua. El intervalo se divide en 100 secciones iguales para obtener un grado centígrado, que ahora se le llama Celsius. Vamos a ver un video que nos va a mostrar los procesos isotérmicos, los procesos isobáricos, los procesos termodinámicos, para entender un poquito lo que vamos a ver el día de hoy en la clase. Déjenme en este momento nada más irme al internet. Hola, ¿qué tal? Vamos a poner mucha atención. En el video de hoy hablaremos sobre los procesos termodinámicos. Isobáricos, isométricos, isotérmicos y adiabáticos. Atención. Comencemos. En los procesos termodinámicos isobáricos la presión permanece constante, pero el volumen y la temperatura varían. La mayoría de los cambios físicos y químicos ocurren a presión constante. Un ejemplo del proceso isobárico es la ebullición del agua en un recipiente abierto. Como el contenedor está abierto, el proceso se efectúa a presión atmosférica constante. En el punto de ebullición, la temperatura del agua no aumenta con la adición de calor. En lugar de esto, hay un cambio de fase de agua a vapor. Por su parte, los procesos termodinámicos isométricos, también llamados procesos isocóricos o isovolumétricos, son en el cual el volumen permanece constante, pero no así la presión y la temperatura. Un ejemplo de este proceso se presenta al cocer alimentos dentro de una olla express, la cual disminuye el tiempo de cocción pues sirven como depósitos para que la temperatura y presión aumenten en el interior del recipiente conforme transcurre el tiempo manteniendo su volumen constante.
Mientras que los procesos termodinámicos isotérmicos o isotermos se dan cuando la temperatura de todo el sistema permanece constante con respecto al tiempo, pero la presión y el volumen cambian. Ejemplo de este tipo de procesos son el de evaporación del agua y la fusión del hielo, pues estos tienen un cambio de temperatura que es constante. Por último, los procesos termodinámicos adiabáticos son aquellos en los que el sistema no intercambia calor con su entorno. Estos procesos pueden ser además isentrópicos, esto quiere decir que el proceso puede ser reversible. También todas las variables de estado cambian: presión, volumen y temperatura. Ejemplos de este tipo de procesos es la compresión del pistón en una bomba para inflar la llanta de una bicicleta o destapar una botella de vino. Estos procesos hacen referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el entorno. Una pared aislada se aproxima bastante a un límite adiabático. Se dice que un límite es adiabático cuando el estado del sistema se puede cambiar únicamente moviendo el límite o bien colocando al sistema en un campo de fuerzas exteriores como lo son los campos eléctricos, magnéticos o gravitacionales. Cuando colocamos comida en un recipiente cerrado y lo metemos al microondas para calentarlo, es un claro ejemplo de esto. Si te ha gustado este vídeo, no olvides regalarme un pulgar arriba y compartir. Fíjense, chicos, cómo es tan importante esto de lo que nos habla en la presentación, en el video. Son procesos que todos los días estamos viviendo. En realidad, todos los días vemos estos procesos termodinámicos, sin embargo, y los experimentamos. Sin embargo, no sabíamos que se llamaban de esta manera o cómo funcionaban. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a la primera pregunta, que es la número 20. Recordemos que el día de ayer llegamos hasta la pregunta 19, porque era la mitad de la guía. Y ahora vamos a irnos hasta la pregunta número 20. Dice, una barra de metal está sumergida en agua, que está a una temperatura de 310 Kelvin. Recordemos que en la ciencia, la temperatura absoluta se escribe en Kelvin. Y la temperatura ambiente es de 300 Kelvin. ¿Qué puede sucederle a la barra al sacarla del agua? ¿Cuál de estos creen ustedes que sea la respuesta correcta? Lo que pasa es que la longitud va a disminuir y la temperatura va a bajar a los 300 Kelvin debido a un proceso que se llama equilibrio térmico, ¿sí? Que es donde se combinan la temperatura ambiente y la temperatura de la barra de metal. ¿Por qué no se saca un promedio? Porque la barra de metal va a llegar un momento en el que va a ceder el calor que tenía en exceso y entonces va a quedar a temperatura ambiente, dado que el ambiente es mucho más grande que el tamaño de la barra. Eso lo vimos ahorita. A la suma de la energía cinética de todas las partículas de un cuerpo se le conoce como calor. El astabandera de aluminio tiene 33 metros de altura a 20 grados centígrados. ¿En cuánto se dilata? Eso significa aumentar su longitud. Si la temperatura aumenta de 20 a 35 grados Celsius. El coeficiente de dilatación del aluminio es 0.000023, 1 sobre grados Celsius. ¿Cómo vamos a encontrar qué es esta respuesta? Aquí está la explicación. De regreso, ¿ok? La respuesta es el inciso C, 0.011 metros. Y aquí dice, utilizamos el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, que es 23 por 10 a la menos 6, ¿sí? Calculamos el aumento de longitud utilizando esta fórmula. Delta L, o sea, variación de la temperatura, de la longitud, perdón, es igual a longitud por el coeficiente de dilatación
por la variación de la temperatura, donde L es la longitud inicial, alfa es el coeficiente de dilatación lineal, delta T es el cambio de temperatura. Y entonces lo usamos de esta manera, ¿sí? Sustituimos, decimos la longitud inicial, acá decía que era de 33 metros. Aquí están los 33 metros, que se multiplica por el coeficiente de dilatación, 0.000023, y es lo mismo que 23 por 10 a la menos 6. Y la diferencia entre las dos temperaturas, una era de 20 y la otra de 35. La diferencia entre las dos temperaturas son estos 15 grados que están aquí. Una vez que multiplicamos todo ello, la variación de la longitud nos da 0.011, que es la respuesta que teníamos acá. Vamos a la que sigue. Dice aquí, ¿cómo se denomina a la cantidad de calor que se requiere para cambiar un gramo de sólido a un gramo de líquido sin variar su temperatura? Se llama calor latente de fusión. Y aquí vamos a ver lo que es el calor latente de fusión. No importa de dónde vengan tus ideas. Con Wix, tú decides. Por lo general, cuando se le agrega calor a algún objeto, el resultado es que éste va a aumentar su temperatura. Y si nosotros conocemos el cambio de temperatura, sabemos cuánto calor fue transferido por la ecuación que dice que el calor es igual al calor específico del material multiplicado por su masa por la diferencia de temperatura. Sin embargo, hay casos en los cuales, si se sigue agregando calor al objeto, este ya no va a aumentar su temperatura, sino que el calor se va a utilizar para otra cosa. Y esto sucede cuando el objeto cambia de fase, es decir, si tenemos un sólido y se convierte a líquido, o un líquido se convierte a gas, o viceversa, que un gas se convierta a líquido o que un líquido se vuelva sólido. Lo que va a suceder entonces, por ejemplo, en el agua, si iniciamos con hielo, si el hielo está a 0 centígrados y le empezamos a agregar calor, el hielo se va a empezar a derretir hasta que la totalidad del hielo se vuelva agua líquida a 0 centígrados. De igual forma, si tenemos agua a 100 y le agregamos calor, se va a empezar a evaporar hasta que tengamos solamente vapor de agua a 100. La cantidad de calor necesaria para pasar del hielo al agua líquida es de 3.33 por 10 a la 5 joules por kilogramo, y a esta cantidad se le llama calor latente de fusión. Su equivalente de líquido a gas es el calor latente de vaporización y es 2.26 por 10 a la 6 joules por kilogramo. Por lo general, el calor latente de fusión tiene un valor menor al calor latente de vaporización, es decir, se necesita más energía para pasar un líquido a gas que para pasar un sólido a líquido. ¿A dónde se va todo ese calor en el proceso de cambiar de fase? Vamos a verlo con el ejemplo del agua. Cuando tenemos hielo, las partículas están ordenadas por ser un sólido y por lo general están vibrando. Si nosotros agregamos algo de calor a un hielo que está a una temperatura menor a 0 centígrados, por ejemplo menos 10, el calor va a hacer que estas partículas vibren más rápido. Si le agregamos aún más calor, van a hacer que vibren aún más rápido. Y supongamos que a partir de este momento ya el hielo está a 0 centígrados. ¿Qué pasa si le agregamos aún más calor? Bueno, esta vez no es que las partículas vibren más rápido, lo cual supondría un incremento de temperatura, sino que empiezan a desordenarse. Algunas partículas se salen de su estructura ordenada y esto es lo que hace que el hielo se empiece a derretir. De forma que si seguimos agregando calor, el efecto va a hacer que la estructura se empiece a descomponer y al final nos quedamos únicamente con agua líquida.
Muy bien, espero que le hayamos entendido a lo que es el calor latente de fusión. La número 24 dice, ¿qué teoría explica el comportamiento de propiedades macroscópicas de los gases a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos? Vamos a ver aquí la información. Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a analizar la teoría cinética de los gases. Esta teoría cinética se basa principalmente en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. Y los postulados son los siguientes. Número 1. Los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Es decir, que estas partículas, independientemente de cómo estén constituidas, se van a mover libremente en línea recta y al azar. Así, la teoría cinético-molecular considera que un gas está constituido por una gran cantidad de partículas que se mueven aleatoriamente y con trayectorias rectilíneas. Número 2. Este movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí o con las paredes del recipiente. ¿Cuál movimiento? El movimiento del postulado número 1, en donde me dice que se mueve en línea recta y al azar. Es decir, que este movimiento se va a modificar si las partículas van a chocar con las paredes del recipiente. A pesar de que se mueven en línea recta, van a cambiar de dirección cuando estas partículas choquen con las paredes. Este movimiento rectilíneo solamente se ve alterado cuando se producen choques elásticos entre las propias partículas o entre estas y las paredes del recipiente. La teoría cinética considera que estos choques tienen una duración despreciable, es decir, van a ser instantáneos. Número 3. El volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas. Es decir que debido al movimiento constante entre sus partículas, los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente. Recuerden que esta es una de las características principales de los gases. Número 4. Entre las partículas no existen fuerzas atractivas o repulsivas. Es decir, que entre estas partículas del gas no van a existir fuerzas de atracción ni de repulsión, y según la teoría cinético-molecular, los gases se van a comportar como en la figura A, en donde van a tener choques elásticos, como lo había mencionado en el postulado número 2. No van a ser con choques inelásticos. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales. Vamos a regresar a la pregunta. Dice, ¿qué teoría explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos? La teoría cinética de los gases. Para que exista calor, se requiere una diferencia de, ¿qué creen ustedes? Temperatura, masa, energía, las tres, solo una, todas, dos de ellas. Solo uno, la temperatura, ¿sí? Entonces, para que exista calor, se requiere una diferencia de temperatura. Aquí ya vimos el video donde nos habla de los procesos, ¿sí? Adiabático, isotérmico, isocórico. El proceso que no cede ni decide ni recibe calor al hacer las transformaciones térmicas se denomina adiabático. Es como si estuviera aislado, pues.
No hay interacción con el medio. El calor específico del alcohol es de 0,6 calorías sobre gramo por grado Celsius y el tolueno es de 0,45 calorías por cada gramo por grado Celsius. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta para que un gramo de la sustancia eleve su temperatura? Esas se las voy a decir. Se requiere menos calor para aumentar 1 grado centígrado la temperatura del tolueno que la del alcohol. Podrían ustedes preguntarse qué es el tolueno. Y está bien que se hagan preguntas, ¿eh? Pues miren, el tolueno es un líquido incoloro con un olor característico que es un hidrocarburo aromático, también conocido como metilbenceno o fenilmetano. Perdón, es un hidrocarburo aromático líquido transparente e incoloro con un olor característico. Para aumentar la temperatura de un cuerpo es necesario aplicarle calor. Este cambio provoca ¿qué cosa en ese cuerpo? ¿Qué creen ustedes que provoque? Correcto, la dilatación de los cuerpos. Cuando se le aplica calor a un cuerpo, se dilata en todas sus dimensiones, ¿ok? Dependiendo también del cuerpo y dependiendo también de la figura o del área o de repente lo que nosotros tengamos, ¿ok? Así que en el verano los cuerpos se dilatan. Se desea calcular la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 kilogramo de aluminio de 20 grados Celsius hasta 180 grados Celsius. ¿Cuál fórmula se debe emplear? La del calor añadido, que es esta que tenemos aquí. Perdón, el calor añadido es igual al calor específico por la masa por la variación de temperaturas. Para preparar café se calentaron 200 gramos de agua, H2O es el agua, en una cafetera y se elevó la temperatura de 20 a 50 grados Celsius. ¿Cuánto calor recibió el agua? Aquí cuéntense que estamos buscando el calor añadido. 60,000 calorías. ¿Por qué? Revisemos aquí. 60,000 calorías. ¿Por qué? Calcular el cambio de temperatura de 50 grados Celsius menos 20 grados Celsius es la diferencia de 30 grados Celsius. Para calcular el calor recibido, se debe de escribir el calor específico, que es una caloría sobre grado, perdón, sobre gramo por grado Celsius, por la masa, que son 2,000 grados, y por la diferencia de temperatura. Al multiplicar todo esto, nos sale 60,000 calorías, que es la respuesta que teníamos acá. La siguiente dice, se disponen de 110 gramos de agua en un calorímetro a 20 grados Celsius. Se introduce una probeta con 50 gramos de agua a 60 grados Celsius. Se observa que la temperatura de equilibrio es de 30 grados Celsius. A partir de esta información, ¿cuál será el equivalente del agua en la MEQ? ¿Sí? En el calorímetro son 40 gramos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que nos da el problema? La masa del agua en el calorímetro, la temperatura de agua inicial, la temperatura inicial del agua en el calorímetro, la masa de agua añadida, la temperatura inicial del agua añadida, la temperatura de equilibrio y el calor específico del agua. Si nosotros multiplicamos todo esto, bueno, primero, si nos regresamos acá, tenemos que ver que hay que despejar esta variable. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿ok? ¿Cómo se despeja? Bueno, vamos a ir despejando.
Vamos a ir despejando y nos va a quedar la fórmula de esta manera. ¿Sí? Con estas variables que tenemos aquí. Por el calor específico entre y a todo le vamos a restar la masa de aire. ¿Sí? Así queda esta fórmula. Aquí tenemos los datos. Entonces, va a ser sustituyéndola, nos va a quedar de la 50 manera, de la siguiente manera, 50 gramos, que es la masa menor, por 60 grados Celsius menos 30 grados Celsius por una caloría por gramo por grado Celsius. Todo esto entre 30 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Y a todo esto se le va a restar 110 gramos de agua. Háganlo por favor en su calculadora. Aquí la diferencia serían 30, 50 por 30 son 1500, por 1 son 1500. Se cancelan los grados Celsius con estos grados Celsius, se cancelan los gramos con estos gramos, nos quedan calorías. Y se divide entre 10. Aquí serían 150 menos 110. Esto es igual a los 40 que tenemos acá. Es muy sabido que cada persona requiere de un número de calorías diarias en su alimentación, pero ¿qué representan estas calorías para las personas? Representan la energía que posee la persona. Hay gente que se malpasa o come muy poquito, entonces no tiene la suficiente energía para realizar el trabajo o los trabajos o las actividades que normalmente tiene en su día. Los gases se expanden al aumentar su temperatura, eso también ya lo vimos en el video, variando de manera directamente proporcional a su volumen. ¿Ok? Relaciona las formas de transmisión de calor con sus características, la conducción, la convección y la radiación. Conducción, pues entendamos que es como te lo paso, te toco, hay una interacción. Convección es el agitamiento de las moléculas y la radiación, por ejemplo, es lo que hace el sol con nosotros para calentarnos o una fogata en el invierno. La conducción, existe transporte de materia y se transmite por colisión entre moléculas. Esto quiere decir porque se chocan, ¿ok? La convección dice se presenta en fluidos y la radiación se transmite en ausencia de materia. ¿Cómo sabemos que es en ausencia de materia? Retomemos el ejemplo del Sol. Entre el Sol y nosotros no hay materia, en el espacio no hay materia y aún así nos llega el calor del Sol. Y miren que en Mexicali nos llega fuerte. Dice aquí, mueve un pistón dentro de un cilindro aislado térmicamente, estamos hablando de un proceso adiabático.
La presión dentro del cilindro es de 2.55 atmósferas. Encuentra el cambio en energía interna que se produce al expandir el gas de un volumen a 7 litros, de 7 litros a un volumen de 25 litros. La presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Y la respuesta es 4.649.67. ¿Por qué? Ahí les va. Calcula el trabajo realizado por el gas al expandirse. Y aquí lo tenemos, ¿sí? El trabajo es igual a 2.55 atmósferas por 25 menos 7, que es la variación del volumen. Convertimos los litros a metros cúbicos, ¿sí? Un litro es 1000 metros cúbicos. Calculamos el trabajo en joules o julios. 2.55 por 10 a la 5 por la diferencia del volumen, y eso se multiplica por metro cúbico. Dice, el cambio de energía interna es igual al trabajo realizado por el gas, ya que no hay transferencia de calor porque es un proceso adiabático, quiere decir que está cerrado. Y de ahí, si ustedes lo ponen en su calculadora, les va a dar 4.649.67 joules. Los joules es la unidad de energía, ¿ok? Así se mide también el trabajo. Un recipiente de 6 litros contiene una muestra de gas a presión de 200 pascales. ¿Cuál es la nueva presión si la muestra de gas se coloca en un recipiente de 3 litros? Aquí tenemos una fórmula que dice presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. En este caso andamos buscando la nueva presión, o sea, la presión 2. Si el volumen está multiplicando, quiere decir que va a pasar dividiendo. Entonces la fórmula me va a quedar así. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre el volumen 2. La presión 1 dijimos que eran 200 pascales. Y esto se multiplica por el volumen 1. El volumen 1 son 6 litros. Y se divide entre el volumen 2, que son 3 litros. 6 entre 3 es igual a 2. 2 por 200, esto es igual a 400 pascales. Aquí lo tenemos. Se utiliza la ley de Boyle, que es la que nos habla que de esta fórmula, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. A temperatura constante. En el problema no dice que varía la temperatura, por eso se sobreentiende que la temperatura es constante. La presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Y por último, no es cierto, no me acuerdo si esta es la última. Dice, elige la opción que realiza el cálculo correcto del cambio de energía interna para una barra de aluminio. Coeficiente de dilatación es de 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados o Celsius en forma cúbica. Al igual tiene un lado de 85 centímetros y una masa de 10 kilogramos. Se calienta a presión atmosférica, 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, y su incremento en la temperatura es de 10 grados a 87 grados Celsius. El calor específico del aluminio es de 900 joules por kilogramo por grado Celsius. La respuesta correcta es el último paso. ¿Por qué dice 3 veces A por V? Porque resulta que es un cubo y son 3 dimensiones las que se tienen que multiplicar. Por eso el coeficiente de dilatación se multiplica 3 veces. Dice, un cofre sólido de 10 kilogramos está siendo levantado de un barco hundido y se desea conocer la tensión del cable cuando el cofre está en reposo y totalmente sumergido en el agua del mar. Tómese como dato la densidad del oro, que es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, y la densidad del agua de mar, que es 1.03 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Ordena la solución. Aquí nos dicen los pasos, ¿sí?
Lo único que tenemos que hacer es ordenarlos y los pasos son los siguientes. Empezamos por calcular el volumen del oro, es decir, el volumen es igual a masa entre densidad y encontramos que es 5.1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Luego se calcula la W, que es el trabajo, y lo ponemos de esta manera, que es la presión atmosférica, que es, perdón, es la densidad del agua del mar, por lo que acabamos de calcular, que es el volumen por la gravedad y nos da 5.22 newtons. Luego, la fuerza de flotación es igual al peso del volumen desplazado, que son 5.92. Seguimos con calcular de manera vertical F de Y, que es el peso, ¿sí? Y por último, se calcula la tensión, que es 93.1 newtons. Bueno, encontramos la tensión. Y hasta aquí terminamos nuestra tercera clase. Esta clase fue un poquito más cortita. Vimos un poco de información, vimos por ahí algunos videos, pero es bien importante que ustedes estudien y repasen para que puedan enviarme preguntas. Si ustedes me envían preguntas, con muchísimo gusto en la siguiente clase, yo se las contesto. Miren, es bien importante que me manden sus dudas, si es que tienen dudas, al grupo de WhatsApp, porque así la siguiente clase, que ya sería la última guía, la guía número 4, yo le puedo dedicar tiempo a explicarles aquellas dudas que tengan, ¿ok? Si ustedes no me mandan dudas, pues yo digo una de dos, o son alumnos bien inteligentes o soy re buena maestra, o a lo mejor somos las dos cosas. Pero los espero con muchísimo gusto con sus dudas. Nos vemos la siguiente semana, muchachos, y que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho.